Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta entrega de Ojalá matinal, que hoy lunes y de seguro que mañana martes y no sabemos cuántos días más, serán días signados por la discusión en torno a las observaciones que ha hecho el presidente de la República al Código Procesal Penal que había estado en discusión en el Congreso de la República Dominicana. Ese Código Procesal Penal tiene una parte que se refiere al aborto, en este caso el aborto terapéutico, que son las recomendaciones que ha pedido el presidente de la República que se incluyan en ese Código Penal. Hay posiciones de algunos religiosos y particularmente de una de las más militantes de estas confesiones que plantean que el aborto se mantenga puro y simplemente prohibido en todos los casos, amparándose en que esta es una supuestamente defensa o del derecho a la vida, sin parar mientes en que esa defensa, supuesta defensa cerrada de la vida, no toma en cuenta la vida de la mujer cuando está en riesgo. De eso conversaremos con quienes saben de estas cosas y pueden y deben hablar de esto, como lo han hecho varios de los ministros que están encargados de la salud o que están relacionados con la salud. Y nosotros hablaremos ahora aquí con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, médico, pero además de eso, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y por lo tanto, además de médico, ligado toda su vida con los procesos de educación en la República Dominicana. Doctor Sánchez Cárdenas, pues bienvenido de nuevo aquí a Ojalá. Y bueno, nos gustaría que brevemente nos diera luz, nos arroje luz sobre estas observaciones que ha hecho el presidente al Código Procesal Penal y que ha devuelto al Congreso de la República para que tome en cuenta estas observaciones. Buenos días, Ramón, y a los amigos televidentes. Mira, esto lo primero que debemos decir es la gran preocupación que causa la radicalidad que esta discusión está tomando y que se refleja precisamente hoy en una carta del padre Manuel Ruiz, donde hay aseveraciones que son una auténtica confirmación de que para lograr el punto de vista que se ha llevado y que ha sido el motivo de las manifestaciones frente al Congreso de la Iglesia o de las iglesias, se está dispuesto a todo. Incluso acusaciones de tipo político que están ahí en esa comunicación, señalando que aquellos que respaldan la posición del presidente, lo que son es parte de un proyecto reeleccionista del presidente y que para ello ha usado esta discusión del Código Penal como un elemento que conduzca, según el punto de vista de ellos, a la discusión de una Asamblea Nacional Revisora. Una aseveración política clarísima. Y además diciendo que esto lo que expresa es una confrontación entre Leonel Fernández y el presidente Medina. Lo que el presidente envió al Congreso Nacional según sus facultades constitucionales es el señalamiento, tal y como dice el artículo que refiere al tema, de que se haga una revisión
de 4 artículos que están señalados allí, que no fueron tomados en cuenta, para que se incluyan 3 excepciones en el Código Penal. El presidente no ha dicho, ni está patrocinando, ni se está planteando, ni está pensando en liberalizar el aborto. Eso es una falsedad que aviesamente se está difundiendo en los medios de comunicación. Y no dicen cuando comunican esa mentira, de que lo que el presidente ha hecho son observaciones excepcionales en 3 casos. Fíjense que tiene hasta un número bien claramente establecido. Y que son elementos evidentemente conflictivos, porque tampoco se puede a una mente razonablemente operativa decir que lo que el presidente plantea ahí, en esas 3 observaciones, no representa un tema verdaderamente conflictivo. La radicalidad está, por ejemplo, cuando se dice y se asume de que, producto del embarazo, hay que defender a todo trance la permanencia del embrión, aunque ello cueste la vida de la mujer. Lo que busca la observación del presidente es que el código sea más específico, porque están dejando ahí, digamos, cerrada la posición para que en lo que se base el servicio sanitario sea en la razón de sobrevivencia extrema, que lo interprete así cada médico, y no que el código establezca con precisión que en estos casos el servicio de salud, los médicos, las enfermeras, pueden proceder a realizar las intervenciones pertinentes. Eso es algo que se vive todos los días en los hospitales públicos. No es un invento, no es un intento de dañar ni tampoco negar el derecho a la vida de los no nacidos. No se está patrocinando eso. Lo que se está reconociendo es un hecho cierto. Hay un dilema que se presenta en una proporción alta de embarazadas en el que su vida está amenazada. Y como está el código, no estamos satisfechos con el hecho de que no se clarifique la actuación del servicio de salud en esos casos muy específicos. Los 3 casos específicos que señala el presidente que deben ser colocados ahí. El primero de ellos es cuando la vida de la mujer está amenazada. De la madre. De la embarazada. El segundo, en los casos de incesto. Y el tercero, en los casos de violación. No hay más. Todo lo demás envuelto en la gestación está protegido por la ley y por el artículo 137. Esas excepciones significan de que no se defiende la vida. Evidentemente que no. Porque el caso que no se quiere dar en la dualidad que existe de vidas es que hay 2 vidas en una. Exacto. Y que una compromete la otra. Y que se dan situaciones médicas de salud donde la mujer, que es la portadora del derecho constitucional, ella es la ciudadana, el embrión no es un ciudadano, y la Constitución confiere derechos al ciudadano. Cuando el embrión, que por Constitución se está protegiendo, el derecho a la vida, amenaza la vida de su protectora y hay que tomar una decisión para salvarla, ¿qué se debe hacer? Lo que se quiere es que se deje tal y como está el código y que no se establezca claramente en el código que en esos casos, mediante un protocolo médico establecido
y que deba ser incluso reservado en los archivos del hospital que lo ejecuta, con las justificaciones del lugar, se haga el procedimiento de evacuación del embrión para proteger la vida, porque se está protegiendo una vida hecha y derecha. Y yo creo que cualquier ciudadano que de corazón vea a su mamá, a su esposa, a su tía o a una mujer en un trance de ese tipo, aún siendo creyente, no es verdad que va a optar porque su madre, su tía o su hermana se muera para proteger a quien no ha nacido. Yo creo que eso es algo que es un poco duro, pero eso es de realismo de la vida y de derecho que hay que tomar en cuenta. Y eso es un acto de defensa de una vida ya establecida. Entonces son esos tres casos muy sencillos, en el sentido de que no es una despenalización y liberalización del aborto. El aborto lo que sigue se está penalizado. planteando. La prohibición sigue establecida. Constitucionalmente incluso. No hay alteración en ese sentido. Pero hay varios elementos más que hay que señalar en esto. El artículo 38, que es el que sigue a aquel que protege la vida, habla de la dignidad de las mujeres. Y yo quiero que me digan, si se defiende la dignidad de una mujer que ha sido embarazada por su padre o por su hermano, y que tenga que dejar a ese niño a crecer con ella ahí en su hogar, la grave conflictividad para la cohesión familiar que significa y la sanidad mental, una situación como esa. Si eso es sanidad mental, si eso es sanidad familiar, hay un evidente estado de conflictividad y difícil y complejo que hay que aceptar que es así. No es un deseo presidencial de estar planteando desproteger la vida, no es verdad. La vida es un auténtico proceso que no se reduce a 2 células. Es un largo proceso de construcción de un ser humano. Lo que está en el útero de la mujer es la parte biológica inicial de la vida, que se está protegiendo y se debe proteger. Pero la biología no es lo único, ni es exactamente lo humano viene después. Lo que diferencia a un animal del hombre es su conciencia. Y en un feto no hay conciencia todavía. Por tanto, estos radicalismos que se están empujando y mintiendo sobre la intención presidencial, sencillamente están conduciendo la discusión de un tema único. No es verdad que aquí hay objetivos políticos, como se está diciendo en esa comunicación. Lo que se está discutiendo es un tema que tiene que ver con el Código Penal Dominicano. Y en esa discusión lo que está planteado en la observación presidencial son elementos muy puntuales, que no tiene que ver con política y menos con reelección, como está diciendo aquí el padre Manuel Ruiz, en un exceso inaceptable. Incluso, para que ustedes tengan idea de esto, llegando a decir cosas como esta de la pareja presidencial. Oramos por la primera dama, doña Candy. Solo Dios sabe lo que ella ha tenido que sufrir por esta crisis. Ustedes como amigos televidentes, póngase en el puesto del presidente de la República, al que se quiere instrumentalizar hasta su compañera de vida para justificar una posición frente al Código Penal.
Yo creo, profesor, que esto es más que inaceptable. Creo que es un atrevimiento, un exceso que refleja esa radicalidad. La Iglesia es una gran institución a la que el gobierno siempre ha estado dispuesto a colaborar, a llevar una armónica relación, y que esta discusión, que es pública, generalizada, no puede afectar esa relación bajo los argumentos que aquí se están planteando. No se puede discutir una política pública que es el código bajo la idea de que es sí o sí me aceptan lo que yo pienso y como yo lo pienso, y que lo que el otro piense no debe tomarse en cuenta. La intolerancia. Eso es intolerancia. El país está lleno de una cantidad inmensa de opiniones. Y como bien él dice ahí, eso desde el 2010 en la discusión de la Constitución se ha dado. Pues la discusión lo que está diciendo hoy es que allí no se resolvió el problema. Y de que hay voces y que hay otras ideas que están en el ambiente que no se tomaron en cuenta y que deben tomarse en cuenta. Y más aún, toda la nueva discusión se refiere a 3 elementos y nada más. Quiero destacar algunos aspectos que están subyaciendo, es decir, por debajo de toda esta discusión, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, específicamente. Si ustedes toman los periódicos de hoy, nada más los de hoy, no los de ayer, ni los de antier, ni los que van a venir después, nada más tomen los de hoy. Y usted va a encontrar que en los periódicos de hoy, por ejemplo este dice, 4 mujeres fueron asesinadas en 24 horas. Este mismo, que es el diario El Caribe de hoy, dice, 4 mujeres asesinadas en 24 horas, porque de lo que estamos hablando es de una sociedad que mantiene sobre la mujer una violencia particular que es ejercida por los hombres, porque esta es una sociedad machorra, ¿verdad, Guillermo? Muy machista, no solo machista. Y machista. No solo machista, la nuestra es una sociedad machorra y machista. Pero nosotros seguimos, insistimos en mantener esto. Aunque sale en la primera página de los periódicos, esto no se habla. Esto es una cifra, esto es una estadística. Esto es una estadística. 4 mujeres asesinadas en 24 horas. Pero si usted se pone a buscar, esas 4 mujeres asesinadas en 24 horas son nada más las que se conocen. Yo tengo aquí la información digital de un periódico que se llama El Diario de San Juan, que edita Héctor Solís. El Diario de San Juan, aquí tengo la noticia. Hombre mata una menor de 15 años. Hombre mata a una menor de 15 años. Esa no está considerada allí, ¿eh? Esa no aparece allí, ¿eh? Una menor de 15 años que se negó a tener relaciones sexuales con él. Hombre mata a una jovencita, una adolescente de 15 años. O sea, de lo que estamos hablando, pero estoy viendo 2 informaciones nada más. Aquí aparece, hombre mata jovencita. Otra vez, dice en Cabaña. Ese es un complemento nada más que le agrega, porque ella se negó también. Pero es que hay aquí yo tengo otra información, y van 3 periódicos y 4 con el Diario de San Juan, donde aparece otro asesinato de otra mujer, y aparece una información referida a la migración en Puerto Rico. Narran los maltratos en contra de las domésticas dominicanas, lo que quiere decir que no es un problema nada más de aquí, esto es un problema general. Es un problema social, quiere decir eso. Entonces, ustedes toman todos los periódicos de hoy, prácticamente todos, porque yo tengo 3 aquí, tomados así al azar, 3,
más un diario digital que me informa de asesinatos, de maltratos contra la mujer, de maltratos contra la mujer. Y, desde luego, detrás de todo este maltrato, salen las asesinadas, salen las agolpeadas, salen las que van a hacer la denuncia, y salen aquí, pero ¿y las que quedan embarazadas? Las que quedan preñadas, porque ese es el nombre las que hemos usado, como que han esa sido que mataron, violadas. Como esa que mataron, que en vez de matarla, la violan. Las violan. Queda embarazada y entonces viene la situación. No, pero entonces han sido violadas por un tío. Además. Por un abuelo. O por el por papá. Un primo. Por el papá. Porque el incesto en esta sociedad y en las sociedades humanas, porque es un problema de la sociedad humana, es un problema humano. El incesto se está tratando desde los griegos. Desde los griegos hay que leer Electra, hay que leer los trabajos de Esquilo y de Sófocles, donde se va a ver que hace 4.000 años ya los griegos, 5.000 años ya los griegos venían tratando de la cuestión del incesto. Edipo, el problema de Edipo, rey, que se busque la tragedia de Edipo para que se vea el problema, que el incesto no es una cosa de ahora, es una cosa milenaria, es un fenómeno milenario. Y, sin embargo, lo que pasa es que aquí nada más salen las mujeres asesinadas. Las asesinadas salen aquí, pero las que fueron embarazadas por el tío, por el hermano, por el sobrino, por el papá, eso no sale ahí. Pero las consecuencias quedan. Las consecuencias quedan y la víctima de la consecuencia es la mujer, porque sobre ella es que la sociedad carga. Es sobre ella que la sociedad carga el peso, la culpa, no solamente eso. Las religiones las sacan, las echan a un lado. O sencillamente dicen, estate tranquila, deja eso así, que eso no se bate. Y en los colegios, y de eso yo puedo hablar, y en las escuelas, las sacan de las escuelas, las sacan de los colegios. Es decir, que no solamente se ha ejercido la violencia con la violación, también se sigue ejerciendo la violencia cuando se la saca del medio social, diciéndole, usted es la culpable de eso. El estigma cae sobre ellas. Y entonces, de lo que se trata es, y creo que en esto, el código, las modificaciones que plantea el presidente, vienen a hacerle justicia a la mujer, como han reconocido, por ejemplo, el pastor Ezequiel Molina, que dice aquí que la decisión la tiene la mujer. Lo plantea el pastor Ezequiel Molina de la Iglesia Evangélica. Dice, la decisión tiene que estar primero sobre la mujer. En el caso de las 3 excepciones que ha planteado el presidente de la República al Código Procesal Penal. Se integra a nuestra conversación de hoy, como todos los lunes, el tocayo Ramón Tejada Holguín, sociólogo, activista, defensor de los derechos humanos, siempre ha estado ahí en todo momento. Y bueno, se integra a la participación junto con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas en torno a este tema. Buenos días, Ramón Tejada Holguín. Buenos días. Bien, hablando de la violencia que está solapada, está agazapada, violencia contra la mujer, precisamente, y del fenómeno también de la intolerancia, porque solamente se plantea intolerancia de un lado, pero no se ve la intolerancia del otro lado. Y no solamente eso, se quiere plantear que es intolerante, que son intolerancia la discusión del tema, porque lo que se plantean son las 3 observaciones simplemente que ha hecho el presidente de la República, 3 observaciones simples que no sé ni siquiera cómo tratar esto en términos... Hay de verdad mucha manipulación en esto, porque no tiene otra palabra. Porque, por ejemplo, si estamos discutiendo
si lo que estamos conversando son, en concreto, 13 secciones para el aborto, sí, el aborto se queda en el Código Civil total y absolutamente penalizado, pero en 3 casos en concreto no tendrá ninguna consecuencia, ni para el médico ni para la mujer. ¿Cuáles son esos 3 casos? Hay un tipo de embarazo que llaman embarazo ectópico, que es el tipo de embarazo que queda fuera del útero. ¿Qué ocurre con un embarazo de esa naturaleza? Que en el 100% de los casos se sabe lo que va a pasar. No va a ser posible que nazca el niño y pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, si ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿por qué no simple y llanamente hacer un embarazo frente a una situación en que ninguno de los dos tienen oportunidades de sobrevivir? Hay casos, por ejemplo, de mujeres que tienen problemas del corazón, que tienen problemas renales o que tienen algún tipo de anemia. Hay un asunto que se llama aplasia medular, en donde si salen embarazadas no hay ninguna posibilidad de que sobrevivan, ni ella ni lo que podía ser el fruto de ese embarazo. Entonces, ¿para qué esperar a que mueran las dos? Hay casos, por ejemplo, como el que es un caso famoso que se usa de ejemplo, el caso de una niña, es un nombre ficticio, Esperancita, que tenía leucemia, pero el tratamiento de la leucemia le podía afectar el feto. Y hubo quien no quiso darle el tratamiento de la leucemia para no afectar el feto y murieron los dos. Entonces, el feto y esa murió es la la niña. excepción que está poniendo el presidente de la República. Él dice, en casos en que estén en peligro o la vida de ambas o la mujer, es mejor que haya la posibilidad de que si el médico hace lo que dice el protocolo, porque esto tampoco es inventado, esto es a nivel mundial, lo que dice el protocolo, no le pase nada, que tenga la libertad de hacer lo que le dice el protocolo. Pero ahí también se ha mentido en otro sentido. No está diciendo con esto el presidente que en todo caso eso se haga siempre así, así. No, está diciendo que haya la posibilidad de optar. Como está, no hay posibilidad de optar. Muchos dicen, hay que salvarlos a los dos. Bien, eso es esa es la aspiración, qué bueno, pero vamos a ser realistas. Hay casos en que no se pueden salvar a los dos. ¿Qué hacemos? Lo que está diciendo esa gente es, mátenlo a los dos. Ahí es donde está el tema. Entonces, ese es el primer caso que hay que entender. Son casos en donde de ninguna manera conviene que siga con el embarazo para ambos, porque no habrá posibilidades y están documentados y está la ciencia y está en el protocolo. El otro caso, por ejemplo, que puso el presidente, vamos a estar claros en algunos casos de violación e incesto. ¿Tú te imaginas una niña de 12 años que apenas se está formando y fruto de una violación la violan, sale embarazada? ¿Qué va a pasar con esa niña? Puede morir porque su cuerpo no está totalmente formado para eso. Pero además de eso, fruto de esa violación, tú te imaginas, hay un caso que señaló la fiscal de una mujer que se suicidó y dejó un testimonio de por qué se suicidó. A ella la violaron en un carro público, un día que ella venía saliendo de sus estudios, y la obligaron a tener el niño. Y ella dijo, es que yo no puedo amar a ese niño porque es fruto de una violación, y agregó, pero tampoco lo puedo odiar porque soy su madre, así que yo mejor me suicido. Y se suicidó. Es casos como eso que se quieren evitar, no son casos de otro tipo. Es decir, esa es la situación y eso es lo que ha planteado, son excepciones lo que ha planteado el presidente, no ha planteado de ninguna manera. Luego viene otro caso que se ha manipulado y de una manera burda, realmente burda. Cuando se dice que en caso de malformaciones del feto, también debe estar permitido, se refiere a malformaciones que pueden provocar la muerte. No se refiere a que si usted sabe que el feto va a tener alguna enfermedad, qué sé yo, que va a ser alguna discapacidad, de que porque va a tener discapacidad, eso es fascismo plantearlo así, y nadie lo ha planteado así. Se han planteado malformaciones del feto que podrían provocar la muerte. Así que esa manipulación... Inviable. Exacto, el concepto... No, es médico, Rafael, el concepto médico es inviable, correctamente. Entonces, no es verdad que se está diciendo, si usted sabe que va a tener síndrome de Down, aborte. No, eso es mentira, eso es una falsedad total y absolutamente. Tampoco está diciendo, si usted sabe que va a ser ciego, si usted sabe... No, nada de eso. Malformaciones del feto que pueden provocar la muerte. Es a eso a lo que se refiere. Pero además, insisto,
como se quiere poner en el código, es que la persona pueda optar. Como está, lo obligan a que mueran ambos, lo obligan a que tenga un hijo fruto de un insecto, de una violación, lo obligan a que lleve a término un embarazo que va a ser inviable. Eso es lo que está ocurriendo. Quiero destacar. Hay un elemento, si me Adelante, excusa, doctor. en la línea de lo que está diciendo Ramón, que es bueno repetir. El código y las modificaciones que se proponen incluye necesariamente, porque siempre es así a nivel hospitalario, un protocolo. Cuando una paciente ingresa a un hospital, que se toma las notas de identificación de la paciente, los motivos de consulta, el examen médico, las pruebas que se hacen y la indicación que se hace, y la historia clínica de la mujer. Entonces, eso es parte de cualquier expediente médico. En el caso de esto, mucho más. Claro. Un protocolo para los casos excepcionales que se plantean es lo que se debe hacer y lo debe hacer Salud Pública. De manera que quede tipificado de que si hay violación a las excepciones que establece el código, se pueden perfectamente establecer y determinar. Así es. Y ir a un tribunal. Ahora, el problema es la acción de salvar a una mujer no se toma en un tribunal, ni se puede tomar. Exacto. Eso es algo inmediato. Tú mencionabas... A veces hay que tomarla en el quirófano. Claro, Efectivamente. Ahí mismo. el médico tiene que ser libre de tomarla ahí. Tiene que haber la libertad, que no lo tiene establecido el código. Exacto. Entonces lo que se pide es que se haga esa excepción allí donde dice de que se están penalizados el médico, la enfermera y el 107, cuerpo 108, médico. 109, No, tiene que 110. establecer la excepción Sí, sí. para que la acción de ese cuerpo médico se ejecute y que solo se puede ejecutar no por indicación de un juez o de una iglesia o de una asociación o de una ONG. Es el médico quien dice, esto es un embarazo ectópico, porque es el único que está capacitado para hacerlo. Hay que intervenir, súbanla para cirugía y vamos a hacer la intervención. Claro. No hay otra vía en ese sentido. Y aprovecho para poner circunstancias que se dan de este tipo. Yo mismo tenía una empleada en mi casa que es falsémica, con más de 65% de falsémica. Falsémica quiere decir Es una que anemia sufre- falciforme en la cual el glóbulo rojo, que saben que es redondito, en ese tipo de paciente tiene una información genética donde el glóbulo se contrae y se forma como una luna nueva, un guineíto se vuelve. En el glóbulo es que se transporta el oxígeno que el organismo consume. Y cuando él se reduce su tamaño, esa cubetica transportadora de oxígeno prácticamente desaparece. ¿Qué pasa en una mujer falsémica embarazada? Que tiene una demanda aumentada en todos los sentidos, metabólica, de oxígeno, de todo. Tiene otra... Es una situación nueva que si ella no se embaraza no tiene problema, se controla. Pero embarazada entonces entra en conflicto. Ya. A los 5 meses ya estaba ya con edema de pulmón, lo que significa amenaza de la vida. Y hubo que meterla en la clínica bajo urgencia. Y a pesar de que los médicos trataron de sobrellevar, a ver si podía llegar a los 7 meses, y aunque naciera prematuro, salvar la criatura, el dilema entre una insuficiencia cardíaca en la que se estaba cayendo y la sobrevivencia, ¿qué indicaba? Uno de los dos. O el niño o ella, o se van los dos. O se van Porque los si dos. ella Sí, muere, sí. se va también el feto. Entonces la opción, ¿quién la toma en este caso? La tomó con ella y su esposo y el cuerpo médico. Pero fíjate, ella y su Y se esposo, hizo la intervención. ella y su esposo, Y está pudieron viva. intervenir. Y está En el viva. caso de si el código se queda así, no habrían podido intervenir ninguno de ellos dos y simple y llanamente era esperar el desenlace. Ahí de esa precisamente situación. está una de las radicalidades que desde mi punto de vista que se está manejando aquí ciertos grupos. Lo que quieren es que pase como cuando tú vas por la calle y alguien viene con un cuchillo y tú, en defensa propia, mata a ese que te ha amenazado. Ujú. ¿Cómo le llaman
Los abogados le tienen La defensa. ¿La defensa propia o el estado de exacto, necesidad? estado de necesidad. En ese caso lo mato y yo no tengo penalidades. ¿Por qué? Por el estado de necesidad. En este caso, y esa es la pertinencia de la observación presidencial, usted no puede dejar La interpretación. esa casuística de cientos y cientos de mujeres sometidas a una situación de crisis de esta naturaleza, a que el cuerpo médico actúe bajo el estado de necesidad. Porque además lo está dejando a interpretación. Exactamente. La valoración médica es científica y tiene que ser precisa. Pongo el ejemplo, una muchachita, y eso es normal, sale embarazada y se provoca el aborto. Los médicos, ni las iglesias, ni la sociedad, nadie ha hecho nada. Pero ella se provocó el aborto y está sangrando. Llega al hospital. El sangrado está ahí. Y quizá el aborto está incompleto. Y es un aborto incompleto. Todo el mundo sabe y todas las mujeres saben que los restos placentarios o de feto que queden en el aborto provoca sangrado que no se va a detener hasta que el útero no se limpie. Entonces hay que hacer un legrado. Un legrado. En esa situación, ni los médicos la han provocado ni nada. Es la muchacha que ha provocado el aborto. Usted dirá, ella va presa. Háganle el cosa, pero ella va presa. Pero ¿sabes qué? Hay el artículo 42 de la Constitución de la República, que habla sobre la integridad de las personas, etcétera, dice claramente que el Estado debe hacer cualquier cosa para evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia intrafamiliar y la violencia psíquica, psicológica, física de la mujer. Lo pone así explícitamente. Pueden buscarlo, artículo 42 de la Constitución de la República del 2010. Si nosotros nos llevamos de ese artículo, a esa chica, en esas condiciones, debería buscarse en la ley, porque este tipo de cosas tiene que estar en la ley, no solo en la Constitución, una forma de protegerla, porque a ella se le está ejerciendo violencia física, violencia psíquica y violencia psicológica. Claro. Los tres tipos de violencia se le han afectado a ella. Déjame agregar una nota, porque los periódicos de hoy están muy buenos en términos de cuestiones contra la mujer, sí, para que veamos que esto es algo tan común. Aquí aparece, este es un periódico, que es un periódico fundamentalista, desde donde yo puedo verlo, ¿no? Y es un periódico que hace hincapié en este tipo de temas, ¿eh? Fíjate que en los dos extremos tiene: mujer abandona a sus dos hijos en el hospital Arturo Grullón de Santiago, en este extremo. Y en este tiene el problema de la violencia que se ejerce contra las migrantes domésticas dominicanas en Puerto Rico. O sea, en los dos extremos, pero Sí. las mujeres siempre están en primera plana. Luego está el asesinato de una mujer por ahí, y en los otros aparecen los asesinatos de mujeres. Y hasta en un periódico, como dije ahorita, del medio Diario de San Juan, aparece una adolescente de 15 años asesinada. Aquí te dice: mujer abandona a sus dos hijos en el Arturo Grullón. Y usted dice: ¿pero qué mujer más mala esa? ¿Qué mujer más mala? Eso es lo que está implícito. Sí, sí, eso Yo es lo que estoy está seguro, totalmente seguro, 100% seguro de que eso es lo que se quiere decir. ¿Qué mujer más mala? Porque esta es una sociedad, y yo lo repito, que sobre quien pone el énfasis es sobre la mujer, es contra la mujer. O sea, no se ve cuál es el problema que hay detrás de todo esto, ¿no? Se ve que es la mujer. Pero usted tiene un cuentecito muy viejo, centenario ya, que es el de Hansel y Gretel, donde la mamá y el papá abandonan a los dos niños en el bosque. ¿Usted se recuerda de ese cuento, el de Hansel y Gretel? Sí. Ese es un cuento centenario ya, centenario, debe tener ya cerca de 200 años, cuidado, donde los padres abandonan a los niños en el bosque. Ese cuento, que es aparentemente un cuento infantil, lo que hace es realmente denunciar un problema que había en la sociedad europea de entonces, que era la hambruna. Era el hambre que se padecía y se estaba padeciendo en Europa, porque hay quienes creen que Europa ha vivido todo el tiempo en la opulencia que vive hoy.
No, Europa hace 100, ciento y tantos años vivía en una miseria, pero en una miseria dramática, escandalosa, en una pobreza escandalosa en la que era común que las familias abandonaran a los niños. De lo que estamos hablando es de violencia social contra ¿quiénes? Contra los más pobres. Claro. Contra los más pobres, porque la violencia de la sociedad siempre va hacia esos sectores, Sí, los más pobres. Y esto es un caso de eso. Y a veces eso es lo que quiere hacer. Que tiene que ver con todo esto que de estamos alguna manera discutiendo. sí. Mira, hay veces que cuando se está en una conversación, digamos de manera racional, tratando de buscar solución, cuando de repente a alguien lo único que le queda es el fanatismo, es el fundamentalismo y carece de argumentos, ya no tiene forma de ninguna manera de responder a lo que es una realidad, como por ejemplo esto de la observación, hace algo como lo que hicieron en esta carta, y es querer poner el foco sobre otra cosa que no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, nosotros estamos hablando de que se está ejerciendo violencia contra la mujer. Estamos hablando de que se debe en casos determinados que permitir que el médico tenga la libertad de hacer un aborto si así lo manda el protocolo médico. Y esos casos determinados son en riesgo de la madre, embarazo ectópico, etc. Estamos diciendo que a una niña de 12 años que la han violado, que no tiene el cuerpo para poder hacer, que se le permita que el médico haga esto. Estamos diciendo eso. Entonces de repente te ponen los reflectores de que una mujer que abandona a dos personas, claro, para que tú obvio, no, pero espérate, vamos a hablar del caso. Vamos a hablar del caso de las mujeres que están en estas circunstancias. Vamos a hablar del caso de las mujeres que están padeciendo esta situación. Vamos a hablar del caso de las mujeres que pueden morir. Eso, como insisto, a mí de lo que más ya me ha dado la atención es cuando he conversado con alguna de estas personas, es que me dicen que se salven los dos. Y cuando tú le dices, pero no se pueden salvar los dos, insiste, que se salven los dos. En realidad están diciendo que mueran los dos. Es una cultura no de pro vida, es una cultura de pro muerte por unas ideas y un fanatismo que tiene un grupo, pero que se lo quiere imponer a otro que es el que muere, porque la mayoría de esta gente militante son gente de recursos, con muy buenos recursos, y pueden viajar a Miami, en donde sí está permitido, claro, y cuando tienen cualquier situación, así lo hacen los hijos de la clase media, los hijos de la clase alta, porque no tienen acceso a esto de manera real y efectiva y segura. Son los más pobres, y ahí es donde está el quid del asunto. Una de las cosas que es bueno, y la prensa ha difundido bastante, uno de los problemas que tenemos ahora de salud pública son los embarazos de adolescentes. Resulta que la mortalidad materna, a menor edad, la mortalidad es mayor. Claro. Entre 15 y 19 años es donde se dan la mayoría de las muertes, digamos, de menores de 30 años. Pero entre 15 y 19 es mayor, y cuando baja de 15 se quintuplica la mortalidad materna. ¿Por qué una niña menor de 15 años muere con más facilidad que una que tiene 20, 30 años? Porque no está físicamente habilitada para la reproducción, para el embarazo. Y por tanto la exposición de su vida es mucho mayor, y el esfuerzo médico que hay que hacer es prácticamente extraordinario. Si cursa el embarazo en una niña de 11 años, de 10 años, como se están viendo ahora, de 12 años, la amenaza a su vida es cada vez mayor. Entonces aquí hay graves problemas, que quizás son los elementos que hay que focalizar. Muchos de estos grupos que se oponen a estas observaciones son los mismos que se oponen a la educación sexual en las escuelas. ¿Qué es lo que podría evitar? Son los mismos que se oponen al uso del condón. Y de cualquier ¿Qué anticonceptivo. es lo que queremos? Cualquiera. La libertad, rumba abierta. Porque si no se puede hacer la previsión que se está ahora planteando para el código, si no se va a favorecer una educación sexual adecuada, si no es solamente el método del ritmo el que es válido hoy día y científicamente establecido, entonces lo que estamos es favoreciendo
el desarrollo de situaciones conflictivas. Y el desarrollo de situaciones en donde la posibilidad de un aborto se haga mayor. Mira, precisamente es un tema que yo he trabajado. De hecho, nosotros fuimos parte del equipo que realizó la primera encuesta nacional de jóvenes en el año 92 en República Dominicana. Todas las investigaciones que hemos realizado, todas las encuestas demuestran lo siguiente. Mientras más calidad en la educación, bueno, primero que le den educación sexual a los niños y las niñas, pero mientras más calidad tiene esa educación sexual que se le dé a los niños y las niñas desde cierta edad a la adolescencia, más tiempo tardan ellos en tener su primera relación sexual. Fíjate que es al revés. Cuando tú le enseñas su cuerpo, cuando tú le explicas todo esto y que tienen el acceso y tienen el conocimiento, su primera relación sexual se pospone, se hace a edades más tardías y no a edades más tempranas, mientras más educación sexual. Claro. Pero además de eso, mientras más educación sexual tiene, se hace a edades más tardías, pero se hace de manera más consciente en el sentido de con quién es la pareja, claro. Pero además se hace menos proclive a ser engañadas. Y embarazadas. Sí, esa era la última parte, pero es decir, menos proclive de ser engañadas y violadas, porque se van dando cuenta de todo este funcionamiento y finalmente, precisamente, por lo tanto, mucho más difícil de que salgan embarazadas a edades tempranas. Es decir, la educación sexual en las escuelas es vital para esto, pero ojo, yo siempre digo educación sexual científica o de calidad. ¿Por qué? Porque en algunos colegios se ha querido dar un tipo de educación que a veces la da un sacerdote o algún miembro del clero, que no es una educación sexual que busca enseñarle el funcionamiento del cuerpo, sino que busca asustar a la gente, que busca asustar con otra cosa. Y mire, estamos en una época que uno, como está de erotizado los anuncios, la televisión, todo esto, en donde la sexualidad es un dato, no es algo que ya pueden contar, es algo que está ahí y lo que tenemos que enseñar es a lidiar con ella, a lidiar como un dato ahí, no a ocultarla. Entonces una educación sexual que oculta este hecho no es educación sexual. Así es. No, y no puede serlo. Y hay un elemento, como bien tú señalas ahora, que quizás muchas veces no se toma en cuenta, y es el carácter sexista de la cultura que usted ve en los medios. Los muchachos se pasan muchísimo tiempo en televisión, pero cualquiera que pone un programa de televisión se va a dar cuenta esa orientación, esa estimulación sexista que hay en la programación de la televisión y de los medios, y en la prensa también. Porque aquí se anuncia una pila de tal marca con una mujer en cuero, prácticamente. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver esta pila hay un con esto? ron que tiene 7 tipos de rones y cada uno tiene a una mujer. Exacto. Ya usted sabe en qué condición, así como usted lo dice. Exacto. Entonces, cada uno de los tipos los de vehículos, rones, todo. Tú no sabes qué te están vendiendo, si la mujer, o el producto. Finalmente, Ramón Tejada Holguín, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, hay quienes se oponen a las observaciones del presidente, estos mismos sectores, sobre una supuesta defensa de la vida. ¿Qué es lo que se entiende por defensa de la vida? ¿O debe entenderse por defensa de la vida? 2 minutos para que terminemos esto. Mira, ¿qué es defender la vida? ¿Qué es defender la vida? Defender la vida, bueno, primero que nada, vamos a ver, como tú dices, ¿cuál ha sido la experiencia? Yo siempre digo, hay que ver los casos. Hay una niña que murió de leucemia y murió también el feto, que no pudo nacer. ¿Fruto de qué? Fruto de que no se le dio el tratamiento que llevaba para no afectar el feto. Murieron los dos. ¿Es eso defender la vida o provocar la muerte? Es decir, hay un caso también de una chica con una aplasia medular. Lo que mandaba el protocolo era un aborto. No sabía que la tenía, lo descubrió ya como a las 26 semanas. Y esa persona quería tener un hijo, había querido salir embarazada. No sabía que tenía la enfermedad, descubre que tiene la enfermedad en el medio, no se le hace el aborto, mueren los dos. Entonces, ¿es eso defender la vida? Eso no es defender la vida, eso es provocar la muerte. Y yo insisto siempre y lo digo, es provocar la muerte del otro, porque en la mayoría de los casos, las personas más radicales frente a esto, cuando se presenta una situación que le afecta,
toman la decisión racional, pero quieren que el otro tome la decisión fanática. Y ahí es donde está el problema. El código no promueve de ninguna manera, todo eso es una mentira, una falacia. La observación que se le ha hecho al código no promueve el aborto, no obliga a nadie a abortar. La decisión que se ha tomado de observar lo que dice lo siguiente: sigue el aborto penado. El aborto está penalizado cuando es voluntario porque usted quiere hacer. Pero en los casos muy extremos, en donde está en riesgo la vida de la madre, violación e incesto, debe existir la posibilidad de que el protocolo médico sea aplicado. Se nos agotó el tiempo, gracias por estar aquí. Ramón Tejada Holguín, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y usted quédese ahí. Presidente, con estas observaciones lo que está protegiendo la vida de la mujer dominicana. Las mujeres, y en el ámbito del derecho a la salud, tienen derecho a la salud mental. De tal manera que una mujer que haya sido violada y que producto de ello resultase un embarazo, esa mujer tiene derecho a decidir si ella decide continuar con el embarazo o está preparada mentalmente para concluir el embarazo. De igual forma, si ella no está en capacidad de saber que el resto de su vida no la pasará con salud mental producto de esa situación, ella tiene derecho a la salud mental. Que esas observaciones son pertinentes, que son realmente un reconocimiento del derecho de los derechos de las mujeres que están consagrados en la Constitución, y que aprobar ese código como está significaría un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres, que han ido logrando importantes progresos, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención y atención a la violencia, con la calificación de la violencia, con la vida de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo entiendo que debemos romper esas concepciones dogmáticas que mucha gente está manejando y entendamos que si se promulga el Código Penal, tal y como lo aprobó el Congreso, sin introducir las modificaciones que está proponiendo el presidente, sería un grave retroceso para los derechos de las mujeres que están consagrados constitucionalmente y que están bastante claros en todo el texto constitucional. Para mí ha sido un gesto de responsabilidad, de valor, y que están regulando y están normalizando procedimientos que aún en la Constitución de la República tienen grandes vacíos. Es una gran decisión porque está demostrando su sensibilidad y su apoyo real y efectivo hacia la mujer dominicana y hacia todas las mujeres del mundo. Apoyo las observaciones al Código Penal porque quiero que mi hija nazca en un país donde los derechos y la dignidad de la mujer sean protegidos por el Estado, donde un médico nunca dude en salvarle la vida, donde una mujer que ha sido abusada, violada, tenga la opción de elegir. Ningún padre quisiera ver a una hija en esta situación, pero esas cosas suceden. Con estas observaciones al Código se defiende el derecho de todas las mujeres, incluso el de esta niña que va a nacer. Estoy totalmente de acuerdo con las observaciones que hiciera Danilo Medina al Código Penal. Estoy convencida que esta decisión del licenciado Medina ha sido porque ha entendido todos los conceptos que están emitidos en la Constitución, y la mujer debe ser titular de las decisiones en un momento determinado, porque puede determinar
y decidir cuál es su deseo sobre el fruto, sobre la persona que lleva en su interior. Estoy convencida que esta legislación permitirá de manera responsable, como todas las decisiones que ha enviado Danilo Medina al país, de haberse colocado por encima de su posición personal probablemente, o del criterio por el cual quisieran algunos grupos en el cual él puede expresarse. Su gallardía, su decisión propia de defender el derecho de nosotras, las mujeres, es lo que va a permitir que haya una legislación que nos permite equipararnos con otras legislaciones de otros países del mundo. Esta legislación lo que permitirá es decidir y prohibir todo tipo de violación, coerción o obligación que pueda hacerse la mujer, donde ésta pueda permitir que se le vulneren sus derechos. Creo que en pleno siglo XXI, donde ha ido cambiando el marco jurídico de la República Dominicana y de muchos países del mundo, esta nueva observación nos permitirá colocarnos en igualdad de condiciones con otros países. La República Dominicana no puede dar la espalda en un momento tan triste de que su hija se la hayan violado. Por tanto, estaremos defendiendo este derecho consagrado en la Constitución y que de manera valiente, de manera responsable, Danilo Medina ha decidido y ha colocado en la palestra pública para que este sea un tema conocido y debatido como han sido todas sus decisiones.